Bueno, mi gente, después de haber seguido Rosario Tijeras 5 prácticamente con algunos capítulos, hoy quiero hablarles de mi opinión sobre esta temporada y especialmente sobre ese final que dejó muchísimas opiniones divididas. Antes que nada quiero decir que la temporada tuvo momentos muy buenos, capítulos que realmente lograron mantenernos pendientes de lo que iba a pasar. Sin embargo, siendo completamente sincera, siento que a partir del capítulo 13, cierto punto, la historia empezó a sentirse un poco forzada. Todo comienza cuando Rosario logra rescatar al ángel. Después de arriesgar absolutamente todo para salvarlo, parecía que por fin íbamos a tener nuevamente a la familia reunida, enfrentando los problemas juntos, pero ocurre algo inesperado. El ángel termina en coma debido a un coágulo provocado por todo lo que sufrió durante el tiempo que estuvo secuestrado. Y aquí es donde siento que la historia perdió un poco de ritmo, porque durante varios capítulos el ángel prácticamente desaparece de la acción y la trama empieza a enfocarse mucho más en Rubí y en todos los conflictos que giran alrededor de ella. Y precisamente hablando de Rubí, creo que fue el personaje que más emociones generó en toda la temporada, porque o la amabas o la odiabas. Y siendo honestos, yo terminé odiándola bastante. Entiendo perfectamente que tenía razones para sentirse abandonada. Entiendo que creció lejos de Rosario. Entiendo que cargaba heridas emocionales muy profundas, pero hubo momentos donde su comportamiento simplemente dejó de tener sentido. Su odio hacia Rosario fue creciendo cada vez más, y no importaba lo que Rosario hiciera, no importaba si intentaba acercarse, no importaba si intentaba explicarse, no importaba si arriesgaba su vida por ella, Rubí siempre encontraba una razón para seguir odiándola, y fue precisamente ahí donde el personaje comenzó a perderse, porque ya no parecía una joven confundida, parecía alguien que únicamente vivía para hacer sufrir a Rosario. La situación empeoró todavía más después de la muerte de Billy, porque aunque fue Arteaga quien terminó con su vida, Rubí terminó culpando a Rosario. Y desde ese momento comenzó una espiral de venganza que terminó destruyendo todo a su paso. De hecho, una de las escenas que más me dolió fue cuando Rubí empezó a acabar con personas que Rosario apreciaba, los de la colonia, personas inocentes que no merecían morir. Pero eso no fue lo único que hizo Rubí, porque su obsesión y su odio siguieron creciendo hasta llegar a un punto extremadamente peligroso. Y una de las escenas que más sorprendió a los espectadores fue cuando termina apuñalando a Juan Antonio. Sí, al mismo Juan Antonio que durante toda la temporada intentó ayudar a Rosario, al mismo hombre que estuvo dispuesto a arriesgarlo todo por ella. Ese momento dejó claro que Rubí ya no distinguía entre amigos, enemigos o personas inocentes. Cualquiera que se interpusiera en su camino podía convertirse en una víctima. Y para mí, ese fue otro de los momentos donde la serie nos mostró que Rubí estaba completamente fuera de control. Ya no se trataba solamente de una joven resentida. Estábamos viendo a alguien consumida por el odio, capaz de destruir todo a su alrededor sin importar las consecuencias. Ahí fue donde realmente entendimos hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Y aunque Rosario intentó una y otra vez salvar a su hija, cada intento parecía empeorar las cosas. También tengo que decir algo que probablemente muchos piensan. Sentí que Rosario estuvo demasiado débil en esta temporada. Le faltó más mano dura con Rubí, a cada rato le agachaba la cabeza. A esa culicagada, estamos hablando de la misma Rosario Tijeras que durante años fue capaz de enfrentar carteles, sicarios y enemigos de todo tipo. Pero aquí la vimos sufrir una derrota tras otra, la vimos dudar, la vimos equivocarse, y aunque entiendo que los escritores quisieron mostrar un lado más humano del personaje, en ocasiones parecía que le quitaban toda la fuerza que la hizo famosa. Pero si hubo un momento que marcó un antes y un después en la temporada, fue la muerte del pelao. Para mí, ese fue el verdadero punto de no retorno. Hasta ese momento todavía existía la esperanza de que Rubí pudiera cambiar. Todavía existía la posibilidad de que reaccionara. Todavía había personas intentando ayudarla. Y una de esas personas era precisamente el pelao, un personaje que a pesar de todo seguía preocupado por ella, un personaje que realmente la quería. Pero Rubí ya estaba completamente consumida por el odio, y cuando llegó ese enfrentamiento final quedó claro que ya no había marcha atrás. El pelao intentó hacerla entrar en razón, intentó recordarle que Rosario y el ángel eran sus padres,
intentó detener la tragedia, pero Rubí ya no escuchaba a nadie. Y entonces ocurre algo que dejó a muchísimos seguidores completamente impactados. Rubí apunta directamente hacia el pelao y sin dudarlo un solo segundo aprieta el gatillo. La bala impacta directamente en su cabeza y el pelao pierde la vida prácticamente al instante. Esa escena fue brutal porque no solo vimos morir a uno de los personajes más queridos, también vimos morir la última parte humana que todavía parecía existir dentro de Rubí. Ahí quedó claro que la joven vulnerable que conocimos al inicio de la historia ya no existía. Había desaparecido por completo y en su lugar había quedado una persona consumida por la rabia, el resentimiento y la violencia. Para mí ese fue el momento exacto en que Rubí cruzó todos los límites y desde ahí llegamos al desenlace final. Rubí intenta matar a Rosario, el ángel aparece justo a tiempo para impedirlo y por primera vez entendemos que incluso él ya perdió la esperanza de recuperar a su hija. El ángel sabe perfectamente que Rubí no va a parar, sabe que tarde o temprano intentará matar a Rosario y por eso toma una decisión extrema, decide enfrentarla, incluso llega a dispararle. Pero cuando parece que todo va a terminar de la peor manera posible, Rosario vuelve a demostrar que sigue siendo madre antes que cualquier otra cosa, porque se interpone, protege a Rubí y evita que el ángel la mate a pesar de todo, a pesar de las traiciones, a pesar de las mentiras, a pesar de la muerte del pelao, a pesar de todo el dolor que le causó. Rosario sigue viendo a Rubí como su hija y entonces ocurre algo más. La policía llega al lugar, Lucía había pedido apoyo, las patrullas rodean toda la zona y el cerco comienza a cerrarse. El ángel entiende que ya no hay tiempo, le pide a Rosario que se vaya con él, le insiste, le suplica, le dice que todavía pueden escapar, pero Rosario toma una decisión que termina definiendo completamente el final de la temporada. Ella decide quedarse porque cree que Rubí debe responder por todo lo que hizo, porque cree que las acciones tienen consecuencias y porque en el fondo sigue intentando salvarla. Así que el ángel termina despidiéndose y Rosario permanece junto a Rubí mientras las autoridades se acercan. Y ahí termina Rosario Tijeras 5 con un final abierto. Rubí termina embarazada y hasta el último capítulo nunca queda completamente claro quién es el padre. ¿Se trata de Billy o en realidad es Adrián Galindo, el hermano de Lucía? La serie deja esa incógnita en el aire y seguramente será uno de los temas más discutidos por los seguidores si algún día tenemos una continuación, con muchísimas preguntas, con personajes destruidos emocionalmente y con una madre sacrificándolo todo por una hija que nunca dejó de amar. Personalmente creo que la temporada tuvo momentos muy buenos y otros bastante discutibles. Creo que hubo demasiado drama alrededor de Rubí. Creo que Rosario merecía una historia un poco más fuerte, pero también reconozco que el final logró generar conversación y eso es algo que no todas las series consiguen. Ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Les gustó el final? ¿Creen que Rubí fue una buena villana? ¿Rosario hizo bien en quedarse con ella? ¿O creen que debió marcharse junto al ángel? Los leo en los comentarios.